¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso de difracción. Esta es la segunda clase. Bueno, la clase pasada nosotros nos enfrentamos a la integral de difracción de Fresnel, ¿no? Vimos una manera heurística de cómo construir o cómo Fresnel logró construir esta integral de difracción que pues dio bastantes resultados, ¿no? En su tiempo. Estamos hablando de 1700. Entonces, pues ya tiene bastantito tiempo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué se hace? Bueno, nosotros vamos a ver ahora, pues ya tenemos más herramientas matemáticas, ¿no? O sea, tenemos ya cómo se comporta el electromagnetismo y en ese entonces, pues se entendía que la luz era simple y sencillamente un ente físico con comportamiento ondulatorio. Por lo tanto, pues de ahí sale todo lo de Fresnel. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues de ahí, pues vamos a intentar construir ahora ya no de manera, heurística, sino basándonos justamente en todo el conocimiento del electromagnetismo que tenemos, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, para construir justamente, esta integral de difracción o matematizar el principio de Huygens-Fresnel, ¿no? Porque hasta el momento, pues como que nada más lo hemos visto así muy, heurístico, ¿no? Muy aproximativo y sin una base formal, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con este dibujito, o sea, y nosotros lo que queremos es, bueno, pues tenemos una onda que está llegando a una apertura, ¿no? Y nosotros queremos justamente la distribución. Recordemos que nosotros vamos a estar trabajando con una, aproximación escalar de la luz. Es decir, vamos a quitarle el carácter vectorial y solo nos vamos a enfocar en esta parte escalar, viene dada por la amplitud de la onda U. Entonces, consideremos justamente una onda que se propaga, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener aquí una ondita, que se va a estar propagando y va a llegar una apertura, ¿no? Y justamente, pues, este plano A, que tapa, que es el que demarca la apertura, pues es opaco, ¿no? Es decir, no deja pasar nada. Y queremos nosotros calcular justamente la perturbación o la luz en este punto P. Entonces, pues vamos a asumir, pues, primeramente, que justamente esta apertura, pues, es mucho más grande que la longitud de onda. Trabajaremos, pon tú, con luz monocromática, pon tú rojo, 632 nanómetros, pero pues esta apertura a 1 milímetro, pues híjole, ok, vamos a micras, ¿no? Son de 0,6 micras, pero si trabajamos en milímetros, una apertura de 3 milímetros de radio, pues ahí como que son 1000 veces más grande, ¿no? Y la segunda, pues es que pues este tamaño de la apertura no se compara nada con la distancia de la apertura del punto donde queremos, ¿no? Va a ser una distancia grande, ya estamos hablando de centímetros, ¿no? O quizá estamos hablando de punto tanto de milímetros, de radio de apertura, y ya trabajamos con centímetro y hay una diferencia de casi 200, de casi 100, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Primero que nada, vamos a empezar con justamente la teoría de difracción de Kirchhoff, ¿no? Porque Kirchhoff, justamente el que pues ideó las leyes de Kirchhoff para los circuitos eléctricos, pues Kirchhoff, pues se encargó de trabajar con esta óptica mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, primeramente, pues claramente cualquier, perturbación de luz, llamémosla U de R de T, es solución de la ecuación de onda. Entonces, pues claramente, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, la ecuación de onda es lo que va a regir y eso, la ecuación de onda la podemos obtener desde las ecuaciones de Maxwell. Entonces, pues claramente esto va a ser el laplaciano de U menos 1 entre C cuadrada, la segunda parcial de U con respecto de T igual a cero, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Como que, pues qué chido, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues vamos a usar Fourier, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque va a ser ahorita más, justamente Kirchhoff se dio cuenta de que si nosotros usamos el teorema de Fourier,
o aplicamos la transformada de Fourier a esta ecuación de onda, llegamos a algo más sencillo de resolver. Vamos a ver qué es, más que nada por esta evolución temporal que nos está echando molestia, ¿no? Notemos, nosotros no nos interesa la evolución temporal, queremos en este punto y vuelve, se transmita. Cuando nosotros vemos y ponemos nuestra pantalla, vemos el mismo patrón de difracción sin importar el tiempo que pase, es decir, no lo vamos evolucionando y que los anillos van creciendo y se van haciendo más grandes. No, 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 vemos lo mismo. Entonces, pues pues sí, la perturbación debe venir en términos de, de la ecuación de onda, pero la evolución temporal no nos interesa. ¿Cómo nos deshacemos de eso? Fácil, apliquemos Fourier. ¿Por qué? Porque en Fourier las derivadas temporales pues simple y sencillamente se vuelven productos. Entonces, justamente el teorema de Fourier, vamos a descomponerlo, ¿no? Entonces, usando el teorema de Fourier, podemos descomponer a pues esta U como una superposición de ondas monocromáticas. ¿De qué modo? Pues justamente va a ser U de pt y esto va a ser 1/2pi, la integral de menos infinito, infinito, de U de p de omega, pasamos, recordemos, el espacio de Fourier cambia del espacio-tiempo al espacio de frecuencias, e a la menos i omega t de omega, ¿no? O U grandota, vamos a ponerlo así, U grandota, para diferenciarlas, de P omega, es decir, la que ya no depende de el tiempo, pues es simple y sencillamente U chiquita de P y de T por E a la I omega T de T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues queremos deshacernos, ¿no? Usamos la ecuación de onda, pero nos queremos deshacer realmente de la evolución temporal. Entonces, vamos a nosotros aplicar el teorema de Fourier a ambos lados y recordando una propiedad muy importante de Fourier, pues es que la derivada con respecto al tiempo, pues es I omega. Entonces, esto es muy importante. Las derivadas en Fourier nada más se pasan como productos I omega. Y entonces, pues esto, pues ¿qué pasa? Pues te da el laplaciano de U, de P y W. Ahora solo voy a estar trabajando con menos I omega al cuadrado entre C cuadrada, U de pi de omega igual a cero, ¿no? Pero ¿quién es este? Bueno, allí se nos va a dar un menos y por lo tanto da más, entonces esto es, y de aquí solo voy a estar poniendo U, ya no voy a estar poniendo P de omega. Entonces esto es U más ¿quién? Pues esto nos va a dar omega cuadrada entre C cuadrada. ¿Y quién es omega cuadrada entre C cuadrada? Si recordamos, pues, nuestras clases de óptica, pues K cuadrada, ¿no? El vector de onda. Entonces esto es k cuadrada, u igual a cero. ¿Y esta ecuación cómo se llama? La ecuación de Helmholtz. ¿Y entonces qué es la ecuación de Helmholtz? Helmholtz. Bueno, notemos que esta ecuación de Helmholtz tiene una parte, si prestamos atención, pues parece armónica, ¿no? Este parece una ecuación del péndulo, pero aquí es un k cuadrada en lugar de omega cuadrada, que sería la frecuencia de oscilación, ¿no? Entonces es un tipo de ecuación de Hooke, es un tipo de ecuación armónica, pero que expresa justamente la propagación de una onda monocromática o estacionaria sin cambiar su forma en el tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Ese es el significado de ecuación de Helmholtz. Entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Entonces, aquí viene una parte muy mañosa que usó Helmholtz, ¿no? Pues se dio cuenta de que, bueno, híjoles, para tú igual resolver esto, para nosotros resolver esto, necesitamos conocer todo el volumen en el que pues la onda se esté propagando. Es decir, necesitamos todo el volumen que englobe toda la onda luminosa. ¿Y qué hacemos? Este, como que suena complicado, ¿no? Bueno, Helmholtz dijo, bueno, pues tenemos la genialidad de los teoremas integrales. Entonces, esto tiene ahí un laplaciano, ¿no? Entonces, ¿podría yo, mediante los teoremas integrales de variable compleja o de análisis vectorial, podría yo cambiar volumen por superficie? Recordemos que siempre nosotros en análisis vectorial o en física podemos nosotros intercambiar, gracias a estos teoremas integrales, áreas por el contorno que encierra el área o el volumen por el área que encierra el volumen.
O, sí, nada más son los dos, ¿no? Stokes y Gauss. O al final Green, pues es Stokes, pero en el plano, ¿no? Y entonces, pues aquí va a venir una parte muy importante, ¿no? De hecho, aquí tengo yo un dibujo que necesito, que va a ser me parece. Y vámonos aquí a cómo se resuelve, pero vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Entonces, ¿cómo se resuelve, no? Vamos a hacer acá más grandote esto y ahí está. Bueno, pues sucede que Kirchhoff se dio cuenta de lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a escribir el teorema de Green, ¿no? Y lo voy a escribir en verde porque pues es Green en inglés, ¿no? Entonces, teorema de Green. Entonces, el teorema de Green dice lo siguiente. Entonces, si U y G son, funciones complejas que poseen primeras y segundas derivadas continuas, parciales, derivadas parciales continuas, en un volumen cerrado V y o que está encerrado por superficies suaves S, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la triple integral en todo este volumen del producto de estas dos funciones, u por el laplaciano de g menos g por el laplaciano de u, en todo el volumen, pues es justamente el área que encierra el volumen, pero ¿de quién? De u por la derivada de g con respecto de n, es decir, la derivada normal o derivada direccional en términos de la normal por este producto en el área, ¿no? Entonces, bueno, queremos nosotros obtener patrón de difracción, ¿no? Es decir, obtenemos la intensidad escalar, lo que necesitamos nosotros obtener, lo que medimos es intensidad y lo que vemos es intensidad, entonces queremos, ¿cómo se obtiene la intensidad? Pues justamente esta perturbación o el campo eléctrico al cuadrado y nada más estamos diciendo que esto es escalar, ¿no? Entonces, vamos a intentar cambiar este volumen, que tiene que ser el volumen que encierra toda la onda, por justamente esta área, por un área que la encierra, ¿no? Ahora, hay que entender muy importante, ¿no? Voy a poner aquí unos como remarks, vamos a poner así, ¿no? Remarks, que son, pues puntos importantes, ¿no? Si una de las funciones tiene un punto singular en su volumen, V, entonces este debe ser excluido de su dominio de V. Ahora, bueno, pues recordemos variable compleja, ¿no? ¿Cómo nos deshacemos de estos puntos singulares? Pues lo que hacemos es encerrarlo en una superficie de área de radio epsilon, como está este dibujo, y luego tomar el límite cuando epsilon tiende a cero. Entonces, vamos a partir esta superficie en dos. Notemos que si tenemos un dominio, este dominio V, pues este tiene dos superficies, ¿no? En total, pues es pero tiene un hueco. Entonces tiene dos superficies, esta, la externa, y esta, la interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta, esta interna, perdón, pues hay dos áreas, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta. Sigue siendo una superficie cerrada, sí, pero tiene un hueco aquí, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención, porque al final lo que vamos a hacer, pues es que este hueco, pues es de radio epsilon, y si lo hacemos diminutamente pequeño, usualmente, los polos se nos cancelan. Ahora,
Bueno, pues sucede que toda ecuación en la física, tiene una función de Green. Recordemos que es una función de Green, es muy importante. A ver, sucede que, bueno, nosotros tenemos la ecuación de Poisson, tenemos la ecuación de Laplace, tenemos la ecuación de Helmholtz, la ecuación de Schrödinger, tenemos. Y hay un arma sumamente poderosa que se llaman funciones de Green. Y las funciones de Green sirven, recordemos su definición, son aquellas que surgen cuando tú resuelves una ecuación diferencial inhomogénea, donde la parte inhomogénea está dada por una delta de Dirac. Es decir, las funciones de Green son las soluciones ante los impulsos. Y por ejemplo, ¿qué es un impulso, no? Pues por ejemplo, una carga eléctrica. Una carga eléctrica es un punto en el espacio que genera pues campo eléctrico de manera instantánea, ¿no? Por eso cualquier impulso, cualquier cosa que se genere de manera instantánea está modelado por una delta de Dirac, porque al final es ¡pum! Aparece de la nada y es grandísimo. Y si te acercas a eso, por ejemplo, el punto o la masa, entonces pues es gigantesco. Entonces, si por ejemplo modelamos esta ecuación de Helmholtz, por ejemplo, esta ecuación de onda, pues claramente fue generada o va a estar siendo generada las ondas, porque por el principio de Huygens-Fresnel, si nosotros notamos la onda primaria va a empezar a generar ondas secundarias y estas ondas secundarias pues son puntos fuente. Y entonces, ¿qué es lo que lo genera? Lo podemos modelar como impulsos o deltas de Dirac. Y entonces vamos a ver, ¿no? Justamente, pues ya los bueno que los matemáticos se pusieron a trabajar y justamente la función de Green, la ecuación de Helmholtz, está dada por justamente G de PQ. Recordemos quién es PQ. PQ, este es el punto donde surge y evaluada en el punto Q. Está dada justamente por -1 entre 4pi, E a la I K R P Q entre R P Q. Es decir, es una onda esférica. Ya nos dimos cuenta, justamente la clase pasada platicamos sobre ondas planas, esféricas, cilíndricas. Es una onda esférica es una onda esférica que sale de P y llega hasta Q. ¡Wow!, ¿no? Ahora, si nosotros nos acordamos y tenemos buena memoria, pues justamente la ecuación la función de Green para Poisson, pues es uno entre 4pi, 1 entre el módulo de R menos R prima, ¿no? Aquí vamos a poner así. Entonces, ok, esto son funciones de Green, ¿no? Pero esta es para Laplace o Poisson, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Ahora, bueno, esta función tiene singularidades. ¿Qué me dirían? A ver, ¿qué responderías tú si tuvieras, ¿tiene una singularidad esta función? La veo normalita, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, tiene una singularidad cuando justamente P es igual a Q, es decir, RPQ es igual a cero. En ese punto se muere, es decir, en el punto fuente explota. Entonces, ¿tiene sentido? Pues sí, ¿no? Porque justamente la apertura genera un impulso. ¿Por qué? Porque va a generar que estas ondas secundarias que se forman por el principio de Huygens-Fresnel, pues van a ser pequeñas ondas que generen una nueva onda y entonces eso es lo que nos va a llegar a nosotros, ¿no? Entonces, la apertura está funcionando como un punto de impulso y pues claramente esto pues nos va a generar que vengan deltas de Dirac que nos generen esta onda esférica que es la función de Green. Entonces, justamente, pues bueno, podemos ver esto ahora de esta manera. Voy a continuar aquí y lo voy a poner ahora en negro, ¿no? Entonces, así, pues claramente nosotros vamos a tener que el laplaciano de U es igual a menos k cuadrada U. Y pues justamente el laplaciano de G pues es igual a menos, vamos a ponerlo así, K cuadrada G más beta de RP menos RQ, ¿sí? Bueno, recordemos que la ecuación de Green pues tiene que ser inhomogénea. Y pues, ¿cuál es la parte inhomogénea? Una delta de Dirac. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el dominio? Justamente el dominio.
pues va a ser este B, que B', que va a ser el dominio B, todo, menos esta parte que tiene la esfera epsilon. Y la superficie, pues va a ser la unión de estas dos superficies, ¿no? Entonces, pues podemos aplicar el teorema de Green, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ¿no? La integral en todo este volumen, pues es U, el laplaciano de G, menos G, el laplaciano de U. Todo esto de B es igual a ¿quién? La triple integral en B, vamos a desarrollar esta. ¿Por quién? U por, ¿quién es esto? Menos K cuadrada G más la delta de Dirac, menos G por menos K cuadrada U. Todo esto por el diferencial de volumen. ¿Y qué pasa? Pues que nota esto con esto y este se nos cancela, ¿no? ¿Y qué queda? Pues justamente la triple integral en B, prima de quién? De la delta de RP menos RQ, ¿sí? En dB. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues en nuestro volumen, si nosotros nos regresamos a la imagen, está P, está RP en nuestro dominio, está el punto P evaluado en el dominio. No, está fuera del dominio. ¿Por qué? Porque así lo exige el teorema de Green. Entonces, si no está en nuestro dominio, ¿cuánto vale la delta de Dirac? Cero. ¿Por qué? Porque solamente vale infinito cuando choca en el punto singular. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos al otro lado. Esto ya, golazo, como dice un profesor que me cae re bien, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, pues ya matamos otro lado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el teorema de Green al final solo va a quedar en términos de una superficie, ¿no? Que va a ser justamente U la parcial de G con respecto de N menos G la parcial de U con respecto de N, de S igual a cero. Oh, entonces si evaluamos en esta primada, en esta superficie, que es la superficie externa y la superficie interna, tomando el epsilon para tendiendo a cero, entonces pues esto ya literalmente podríamos nosotros, y conocemos la función de Green ya para Helmholtz, entonces como que esto se vuelve una ecuación integral. Si nos estamos dando cuenta de esto, o sea... Esto es una ecuación integro-diferencial a lo que nos estamos enfrentando. Notemos, nosotros queremos u y la derivada de u. Conocemos g y la parcial de g, pero está todo en una integración. Entonces nosotros, si nos enfrentamos, a ver, déjame poner mi cochito, es que está haciendo frío. Si nosotros nos enfrentamos, pues esto es si nosotros le prestamos atención, esta es una ecuación dura, ¿no? O sea, pero sin miedo, ¿no? Sin miedo. Nada más cuando empecemos a así nos digan, ay, una ecuación íntegro diferencial, qué miedo. No, 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 no. Ya sabes, ecuaciones diferenciales. Ecuaciones integrales, puro Volterra. Combinadas, hasta ni siquiera se necesitan métodos especiales. Vamos a ver cómo se resolvió esto. Entonces vamos a descomponerlo recordemos que nuestro S' pues es S unión S epsilon, ¿no? Y de hecho, vamos a evaluar en el siguiente volumcita, ¿no? Me parece que es este. ¿Dónde está el maldito Q? Ah, creo que es este. Aquí. Pues es el mismo, ¿no? Voy a pasarlo para acá. Entonces, aquí está para que tengamos esto en mente. Y vamos a descomponerlo en las dos, ¿no? Entonces, justamente, pues esto es la doble integral en la superficie externa en S de U parcial bueno, esta integración lo voy a hacer así, ¿no? Para ya no estar... La integración total en S', pues es la integral en S, que es la parte externa, más en S epsilon, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que sabemos que esta pues nos debe dar cero. Por lo tanto, la doble integral externa pues tiene que ser igual a menos la doble integral interna en epsilon, ¿no? Y entonces pues vamos a evaluar la integral primero en esta, ¿no? En el contorno interno. ¿Por qué? Porque bueno, usualmente en análisis, en análisis complejo, variable compleja, si nosotros le prestamos siempre atención y siempre que tenemos una singularidad, lo encerramos en una superficie y tomamos el radio epsilon igual a epsilon tendido a cero. Usualmente eso nos mata las cosas. El epsilon, cuando el epsilon tiende a cero, quiere decir que la singularidad va a quedar encerradísima literalmente en un contorno infinitesimal, por lo tanto no nos va a molestar, porque vamos a poder evaluar en todo. Es como si, no sé, encerráramos una bomba atómica en literalmente en su superficie, con una barrera, que nunca se romperá. Entonces podemos nosotros pasar, girar, puede vibrar el terreno, puede pasar un camión y la bomba nunca estallará porque está protegida, ¿sí? En cambio, en lugar de tener una instalación súper gigantesca,
la metemos en un puntito y eso pues nos gusta, ¿no? Porque reduce espacio y pues, podemos movernos libremente. Ahora, vamos a evaluar este integral, ¿no? En este volumen. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros sabemos que la función de Green, pues es menos i entre 4 menos 1 entre 4 pi, perdón, e a la i, k rpq entre rpq, ¿no? Por lo tanto, ¿quién necesitamos? Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Sabemos quién es g, pero necesitamos también la parcial de g con respecto de n. Entonces, ¿quién es la parcial de g con respecto de n? Vamos a obtenerlo, ¿no? La parcial de g con respecto de n, pues claramente lo podemos ver como la derivada direccional. ¿Quién es? Pues el gradiente punto la normal. ¿Por qué? Porque la superficie tiene una normal. Entonces, bueno, la normal sabemos que tiene módulo 1, ¿no? Y que tiene un cierto ángulo, ¿no? Lo podemos ver aquí. Aquí está. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que nosotros vamos a querer que justamente el gradiente de sabemos obtener gradientes, ¿no? Pues es la derivada de g con respecto de RPQ, que al final es R. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en esféricas, entonces R teta phi, pues al final es R. Pero pues dejémoslo en RPQ porque pues es el que como que varía, ¿no? O sea, depende cómo, dónde muevas Q. Recordemos, Q no es fijo, ahorita lo voy a explicar. ¿Qué pasa? Entonces, pues si nosotros hacemos esto, pues nos debe dar esto, pero el gradiente es por un vector unitario que apunta en la dirección, donde crecen las hipersuperficies, ¿no? Entonces vamos a llamarlo, va a ser este producto, este vector unitario, vamos a ponerle r barrita punto n, ¿no? Vamos a ponerle pq. ¿Y qué es esto? Pues 1 es un producto cruz, por lo tanto esto es un coseno ¿de quién? De rpq y la normal. Por lo tanto, justamente, pues lo voy a hacer aquí abajo. La parcial de g con respecto de n, la derivada direccional de la función de Green es e a la i k rpq entre 4pi rpq por 1 entre RPQ. Recordemos, como la función de Green tiene un RPQ arriba y abajo, tenemos que hacer dos derivadas. Y la primera, pues nos va a dar justamente un menos 1 entre RPQ al cuadrado, menos la otra que nada más baja el IK, ¿no? Todo esto por coseno de RPQ y la normal. Vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, una de las partes importantes es que hay que entender que Q no es fijo. Q es donde vamos a integrar, ¿sí? En ese. Es muy importante. Entonces, justamente podemos, Q es un punto donde notemos que es en cualquier punto, ¿estamos de acuerdo? Es de P a Q. Lo podemos evaluar en todo nuestro volumen, ¿sí? Claro, me estarás diciendo, bueno, André, pero no estamos, estamos haciendo la integral en el área. Sí, la integración se hace en el área, pero Q es libre de elegirse donde sea en el volumen, ¿sí? Es por el teorema de Green. Por lo tanto, podemos elegir que este Q pues esté pegado aquí a la frontera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que justamente si nos ponemos aquí pegado a la frontera, pues justamente notemos que ¿quién sería la normal de esta frontera? Pues ¿no? Entonces, podemos hacer que este RPQ, si nosotros ponemos el Q aquí, ¿sí? Notemos, ¿dónde estamos evaluando? En ese epsilon, eso es lo que queremos evaluar, ¿ok? Entonces Q es cualquier punto. Si lo movemos aquí Qcito, pues RPQ va a ser antiparalelo a la normal. Y golazo, ¿por qué? Porque entonces el coseno de RPQ y la normal, ¿cuánto vale? -1. Perfecto, ¿no? Ya le armamos. ¿Por qué? Porque nos da un -1. Se acabó. Y entonces, pues vamos a evaluar justamente esto, ¿no? Entonces, la doble integral en ese sub epsilon tiene que ser la doble integral, pues va a ser justamente u, la derivada direccional de g, que es e a la i k. Ahora, recordemos, ¿quién es RPQ? Pues RPQ en este caso, para esta integración en ese sub epsilon, ¿quién es? Epsilon, ¿sí? Porque pusimos nuestro Q aquí. Entonces RPQ, pues se vuelve epsilon. Entonces E a la i k epsilon entre epsilon por 1 entre epsilon menos i k, todo por menos G, que sería E a la i k epsilon, entre epsilon parcial de U con respecto de N. ¿Y todo esto por quién?
Pues, ¿quién es nuestro diferencial de superficie? Pues va a ser r cuadrado. Como estamos integrando en en una esfera, en un círculo, pues va a ser simple y sencillamente r cuadrada, seno de teta de phi, ¿estamos de acuerdo? Pero r sabemos que es epsilon, entonces esto es epsilon cuadrado, y sabemos que seno de teta de phi se puede expresar como el elemento de ángulo sólido, ¿no? Esa es la definición de d omega. Por lo tanto, esto, pues notemos que al final queda como epsilon cuadrado de omega, ¿no? La integración quedaría de quién? Justamente la doble integral. Este, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a tomar antes de lo que sea, vamos a meter este epsilon. ¿Por qué? Porque este epsilon, al final, pues se va a morir, ¿no? Entonces, tomando el límite cuando epsilon tiende a cero, es decir, encerrando. ¿Qué pasa? A ver, epsilon cuadrado por esto nos da u a la e a la i k epsilon, ¿no? Y entonces, pues este sobrevive, ¿no? Este término checa, ¿no? Cuchao. Pero, por ejemplo, este por este nos va a dar un epsilon, por lo tanto, se muere. Y este por este nos va a dar un epsilon, por lo tanto, se muere. El único término que sobrevive, y ya tomando el exponencial que nos va a dar uno, pues va a ser justamente la doble integral en ese e, ¿de quién? De u evaluado en q, ¿sí? U evaluado en q por justamente el elemento de ángulo sólido. Uy, ¿qué hacemos, no? Bueno, aquí vamos a nosotros usar lo siguiente, ¿no? Usaremos el teorema del valor medio para integrales. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor medio? No lo voy a escribir porque pues debe estar ya en el curso de cálculo uno o cálculo 2. Y se dice, bueno, el valor de la integración lo que nos dice es que justamente el valor de la integral de una función en una región es igual a justamente la función evaluada en el punto medio de la región por el tamaño de la región. Es como para derivadas, ¿no? Es justamente el punto, el último punto y el primer y el último punto entre justamente la definición, y esa es la pendiente, ¿no? Es la derivada media, ¿no? El teorema del valor medio. Lo mismo para la integración. Entonces, si hacemos esto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues este integral, pues al final tendría que valer ¿quién? Ah, aquí me faltó un 1 entre 4pi, ¿no? Este... Por aquí se me fue el 1 entre 4pi. Aquí está 1 entre 4pi. Entonces, este 1 entre 4pi viene de la función de Green, ¿eh? Nada más lo factoricé. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues sacamos ¿Cuánto nos va a dar? Ah, bueno, pues justamente evaluado en el punto medio. Y en el punto medio, digamos que es el punto que nosotros queremos, por justamente la integral sobre cuánto abarcó, cuánto vale justamente el tamaño del elemento de ángulo sólido. Es decir, como si tomáramos esto constante, recordemos, la integral en justamente del ángulo sólido en toda el área que cubre en un círculo es 4pi. Por lo tanto, cuchao, ¿y qué nos da? Justamente el valor de la perturbación de luz en el punto P que nosotros queremos. Es decir, pues este es nuestro valor medio, ¿no? Entonces, notemos, bueno, aquí en sí, pues esto es siguiendo este dibujo, ¿no? Es en este punto, U en este punto, ¿ok? U evaluado en este P. Y nosotros ahorita vamos a jugar para ver qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que, por el teorema de valor medio, pues esto va a ser U evaluado en el punto que genera la onda. Recordemos, este punto P es el que nosotros queremos porque va a estar en la apertura y es el que genera las ondas secundarias. Entonces, pues está toda máquina. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acordamos del teorema de Green completo, pues al final esto nos va a dar que justamente la perturbación evaluada en este punto P, pues va a ser igual a la doble integral en S de U, pues la parcial de G con respecto de N, menos G, la parcial de U con respecto de N, todo esto de S. Y si expandimos en que esta ya es la superficie externa, pues esto es 1 entre 4pi, justamente factorizando la doble integral en S, ¿de quién?
E a la i k r p q entre r p q, todo esto parcial de u con respecto de n, menos u, e a la i k r p q, todo esto entre r p q, todo esto por 1 i k menos 1 entre r p q, todo esto coseno de r p q, unitario, n unitario, ds. Y justamente pues tenemos ahora este punto para evaluar, ¿no? Entonces, podemos entender lo siguiente. Este punto P, pues es el que nosotros vamos a querer, ¿ok? ¿Sí? Es el punto, podemos entender esta función de Green como una onda que va, ¿sí? Una onda generada en el punto P y que va a chocar con la perturbación, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a querer, pues, es justamente encontrar esta perturbación, pero de la función U, no de la función de Green G. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues simple y sencillamente, usando este teorema de Green, ya encontramos que, ¿quién tenía un polo en P? Pues G, pero U en ningún momento hemos dicho que tenga un polo. Entonces, simple y sencillamente, podemos obtener lo que nosotros queremos mediante esto. Si nosotros logramos resolver esta doble integral, pues nosotros podremos despejar ya nuestro U en el valor que nosotros queremos. ¿Estamos de acuerdo? Y se habría acabado. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Usualmente el problema viene ahora, ¿no? Y vamos con este. Pues sucede que los problemas de difracción no son acotados. Y entonces, si no es acotado y podemos ver esta imagen, notemos, este es el punto P, ¿sí? Es el punto P que nosotros queremos, donde vamos a recibir nosotros justamente nuestra señal. Y es lo que queremos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos integrar en toda la onda, en todo el volumen de la onda. Ahora, el problema es que el volumen no está acotado, ¿sí? Si nosotros vemos, o sea, nuestra apertura, pues qué chido, ¿no? Si nos da un área cerrada, pero esta, que debe cubrir todo el punto P, que es donde está nuestro plano de observación, donde vamos a evaluar y obtener nuestra intensidad, nuestro patrón de difracción, no es cerrado, es gigante, de hecho tiende a infinito. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ah, bueno. De hecho, esta última integración se llama justamente el teorema de Helmholtz-Kirchhoff, porque a partir de la ecuación de Helmholtz y con la genialidad de Kirchhoff, pues logramos evaluar este punto P, que es donde nosotros queremos observar, este, a, mediante justamente una doble integral, ¿no? Ahora, pues esto nos va a complicar un poco la vida, pero vamos a ver cómo solucionarlo. Ahora, entonces, pues esto, vamos a ver, ¿no? Entonces, podemos nosotros decir que pues al final este UDP pues va a quedar como esta doble integral en este contorno S, ¿no? Que es todo este, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la integral en P ya quedó. Pero este, híjoles, esto lo podemos descomponer en dos, así como una parte que es por la apertura, digamos, la integral en SA de la apertura, más una integral en SR, que es justamente todo el contorno que debe rodear a nuestro punto P. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, ¿cómo entonces? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, si justamente la doble integral en SR tiende a cero cuando tiende a infinito, ya la armamos, ¿no? Gol, pues le ponemos así, ¿no? Ya que estamos en términos de mundial, ¿no? Híjoles, ¿no? O sea, si logramos matar esa, nada más terminaríamos al final evaluando justamente estas funciones en la apertura, y eso en la apertura nos daría justamente el valor de lo que queremos medir, y por lo tanto podríamos obtener la intensidad y por lo tanto el patrón de difracción. Ok. Vamos a hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, pues sucede que hubo un físico que se encargó de resolver este problema y ¿qué crees? Pues que nos dice que sí, sí es posible, ¿no? Entonces, esto se cumple
gracias a las condiciones, si se cumplen las condiciones de radiación de Sommerfeld. Si logramos las condiciones de radiación de Sommerfeld, se va a cumplir esto. ¿Cuáles son estas condiciones? Número uno, debe de caer la onda mientras viaja, al viajar. Es decir, U siempre debe ser menor que K entre R. Y dos, la energía fluye hacia el infinito, nunca hacia él, nunca desde este. Es decir, y esto lo vamos a evaluar como justamente el límite. Vamos a tomar un límite cuando R tiende a infinito de R parcial de U con respecto de N menos IK RU igual a cero. Tiene todo el sentido del mundo. Si, por ejemplo, nuestra U es una onda, E a la IKR, entonces, pues este producto y por ejemplo, la normal nos va a dar lo mismo y nos va a dar cero, ¿no? Trivialmente. Entonces, bueno, se cumple esta condición de radiación de Sommerfeld, ¿no? Ya, somos felices, ¿no? Por lo tanto, si se cumple la condición de radiación de Sommerfeld, pues la integral en esta parte, pues tiende a cero y entonces, pues la integración en el punto que nosotros queremos, pues al final es la doble integral en el área de la apertura por U por la parcial de G con respecto de N menos G la parcial de U con respecto de N de S. Pero, a ver, esto, pone pausa al video y tómate un segundo. ¿Tiene sentido o tiene algún problema? Digo, la función de Green, pues, la conocemos, ¿sí? Pero entonces, acabamos con el problema íntegro diferencial. De hecho, lo complicamos más, ¿no? O ahí vamos, ¿no? El problema es cómo conocer U y la parcial de U con respecto de N a priori. Oye, necesitamos conocer, queremos medir nosotros la perturbación, pero para medir la perturbación necesitamos conocer la perturbación. Claro, en el área, en la apertura, pero, ¿cómo sabes? Entonces, esta es una ecuación integral, ¿no? De hecho, integro diferencial, porque tenemos ahí una derivada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a contar la historia como un cuento, ¿no? Nosotros queremos justamente obtener el patrón o la intensidad del campo eléctrico escalarmente en este punto P. Partimos de la ecuación de onda y a partir de esta ecuación de onda nosotros, a partir de esta ecuación de onda, pues nosotros aplicamos Fourier, que la ecuación de onda se llega desde las ecuaciones de Maxwell, aplicamos el teorema de Fourier y llegamos a la ecuación de Helmholtz. Aplicamos el teorema de Green, donde nos dice que justamente si nosotros resolvemos la ecuación de Helmholtz mediante un impulso, entonces pues podemos nosotros llegar a esta ecuación, ¿no? Al final, que nos simplifica una forma de medir nuestra intensidad en el punto. Hay que entender, la ecuación de Helmholtz o lo que hicimos con Green es justamente modelar como que la función de Green es una onda esférica que parte del punto de observación P, se agranda y choca con esta onda U y entonces esto es lo que nos da a nosotros justamente lo que queremos, ¿no? Entonces podemos ver a la función de Helmholtz como una onda que sale desde el punto P, del punto de observación que queremos. Ahora, todo lo que hicimos es para justamente medir pues nuestra perturbación, nuestra función desconocida a partir de una función conocida que es Green, pero ahora, esta función desconocida la tenemos que conocer. No, pues no manches. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, pues sucede que Kirchhoff tomó las siguientes aproximaciones, ¿no? Entonces, Kirchhoff dijo, ¿sabes qué? A mí no me detiene esto. Vamos a tomar unas aproximaciones. Y recordemos, las aproximaciones
Híjoles, ahorita vamos a ver un problema, ¿no? Entonces, en la apertura, U y la parcial de U con respecto de N son la misma, son las mismas, vamos a poner, vamos a ponerlo así, ¿no? Son iguales, vamos a ponerlo así, a sus valores en ausencia de obstáculo. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, dos, en la parte opaca de la apertura, si nosotros recordamos justamente esa área, en la parte opaca de la apertura, ¿qué pasa? Justamente nosotros vamos a tener que tanto U es igual a cero como la parcial de U con respecto de N es igual a cero. Entonces, pues está toda madre. ¿Por qué? Porque si tomamos una onda esférica en la apertura, pues va a ser una onda esférica, ¿sí? Es como si no hubiera obstáculo, simple y sencillamente es el viaje. Pero en la parte opaca, pues se muere, ¿no? Cero. Esto tiene un problemón. ¿Por qué? Híjoles, tiene un problema porque la segunda condición viola el siguiente teorema. Siguiente teorema dice, si una solución de la ecuación de onda es cero, si cualquier solución de la ecuación de onda es cero y, y la parcial con respecto de la normal también es cero, en cualquier parte de la superficie que contiene esa onda, entonces la onda es cero en todo el universo. Tenemos ese teorema matemático y si Kirchhoff toma la segunda, pues eso diría que no tenemos onda, pero funciona y eso es lo peor. Si tomamos esto, la ecuación de Kirchhoff se puede resolver y de hecho da muy buenos resultados en la física. Entonces aquí una de estas pequeñas discrepancias que entre la física y las matemáticas, que las matemáticas dicen, no, pues sabes qué, no hay onda, no podría haber onda, pero la física lo parcha y funciona y da resultados. Vamos a ver cómo. Para esto voy a usar voy a usar ahora este diagramita. Voy a usar y vamos a usar este diagramita. Y consideremos entonces una onda esférica, ¿no? Entonces, consideremos lo siguiente, ¿no? Nada más vamos a evaluar en SA, ¿no? Vamos a obtener la integral en SA, que es lo que queremos, ¿no? Entonces esto termina siendo UP y si nosotros sustituimos el valor de la función de Green es 1/4pi, la doble integral en el área, que solamente sería de aquí a acá, ¿sí? Ese es el a cero. ¿Por quién? E a la IKS, notemos, tiene que ser, la función de Green es de P a Q y el punto Q va a ser justamente en la apertura, entonces es de P a Q y eso lo llamamos S entre S, la parcial de U con respecto de N, menos U e a la IKS entre S por IK menos 1 entre S. Todo esto por, vamos a llamarlo, coseno de G, ¿sí? Todo esto de S. Ah, caray, coseno de G, pues sí, ¿no? Porque es justamente este es el vector PQ y este es el vector N. ¿Cuál es el ángulo que hay entre estos dos? Pues G, ¿no? Literalmente entre este vector y este vector, el ángulo que hay es chi, perdón. ¿Y eso no nos recuerda algo de la clase pasada que se llama factor de inclinación? ¡Wow! ¿No? Están haciendo de manera natural, ¿no? Entonces, tomemos una onda esférica, ¿no? Entonces, llamemos que en este punto, vamos a llamar F, sale una onda esférica y llega hasta Q. Pues sabemos, ¿no? Las ondas esféricas, pues simple y sencillamente tienen una amplitud D y es E a la IKR entre R, ¿no? R es de F a Q. Y entonces, pues la parcial de U con respecto de N, pues es justamente, sería D
E a la I K R entre R por I K menos uno entre R, coseno de R F Q unitario, N unitario. Entonces, todo esto vamos a considerando la siguiente aproximación, nosotros vamos a tomar que justamente R es mucho mayor que lambda, al igual que justamente S es mucho mayor que lambda. Usualmente luego los libros lo van a poner así, ¿no? I K es mucho mayor que uno entre R y I K es mucho mayor que uno entre S, ¿ok? Si tú haces la de tarea, despejas justamente, debes llegar a estas dos condiciones usando la definición de módulo y del vector de onda. Y entonces nuestra integral al final queda como quién. Ah, bueno, pues entonces esto es menos i de entre lambda, la doble integral en la apertura abierta, e a la i k r más s por, entre r por s. Todo esto por coseno de rpq perdón, sí, rpq menos coseno de RFQ, n, todo esto entre 2. Y entonces, justamente es una tarea, ¿no? Llegar de aquí a acá, tarea. No debe ser nada complicado, ¿no? Es muy importante hacer esto, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, creo que no hay forma de saberlo, ¿no? Entonces, bueno, es fácil llegar de esta, de UP a esta UP. Es fácil. De hecho, con estas aproximaciones, lo que se va a tomar, pues es que esto es mucho más grande que esto y también en la derivada, este es más grande que este, por lo tanto, esto al final te da IK, IK. Y ya ese es el tip, ¿no? Ya no voy a ayudar más. Este, esta integral se llama justamente la integral de Fresnel-Kirchhoff. ¿Y qué creen? Bueno, pues sucede que este, lo voy a poner en amarillo, este se pone como la función k de g. Oh, y este k de g, ay, 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 pues parece ya el factor de inclinación que queremos, ¿no? Ahora entonces vamos a tomar este, ¿no? Porque vamos a nosotros ahora, pues todo esto está muy chido y todo, pero nosotros vamos a querer aplicar justamente a vamos a querer aplicar mejor a este tipo de diagrama, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy optimista decir que la onda llega perfectamente a A. De hecho, va a llegar un poco angulada, ¿no? Entonces, justamente tenemos queremos intercambiar mejor en lugar de integrar en el área de la apertura, queremos integrar justamente en el frente de onda que llega a la apertura. Eso es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque si tomamos justamente este, pues es más fácil integrar en el frente de onda y esto es mejor que... ¿Por qué? Porque nos deshacemos del concepto de apertura o del área de apertura. Vamos a ver justamente, ¿no? Este, si nosotros integramos mejor en el frente de onda, adiós formas de apertura y esto ya no importa. Entonces, vamos nosotros a tomar esto y un radio de curvatura, es decir, que esté bastante lejos para que no haya tantos efectos de borde, ¿vale? Entonces vamos a tomar justamente esto y si nosotros nos damos cuenta, vamos a evaluar en este punto Q. Y en este punto Q, ¿qué pasa? Ah, pues este punto, que es el R, FQN, pues se nos va a volver un menos uno, ¿no? Por lo tanto, es un uno. Y entonces nuestra integral, ¿qué le va a pasar? Bueno, lo voy a escribir en amarillo. UP, pues va a ser menos I de entre lambda, la doble integral en el frente de onda de E a la I K R más S, todo esto entre R más S por justamente uno más coseno de G entre 2 de S. Oh, entonces esta ya se llama la integral de Kirchhoff.
y es justamente integrando ya no en la apertura, sino en el frente de onda. ¿Y qué pasa? Ah, caray. Pues nos damos cuenta que si comparamos con la integral de Fresnel, si nosotros nos hacemos, nos vamos a la clase pasada, nosotros habíamos encontrado en la integral de Fresnel lo siguiente. Nos habíamos encontrado que justamente la integral de Fresnel pues era UP, y esto era la doble integral en U, de la contribución en el punto Q de la onda, justamente la onda, el frente de onda que llega a Q, K de G, E a la I K S entre S de S. Ah, caray. Ah, caray. Ya nos dimos cuenta que si U Q lo tomamos con una esférica de amplitud D, llegamos casi a lo mismo. De hecho, nosotros aquí podríamos comparar y decir que justamente K de G, que es la función de Fresnel que tanto nos costó conocer, pues es justamente uno más coseno de G entre 2 menos I entre lambda. Y esto checa, ¿por qué? Porque habíamos dicho que K1 pues era K evaluado en cero, si nos acordamos. Y esto nos daba menos I entre lambda la clase pasada. Entonces checa, esto checa. Y habíamos dicho que justamente habíamos dicho que K en pi medios era cero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto ya la integral de Kirchhoff nos dice que esa suposición de Fresnel, porque si nosotros prestamos atención, justamente cuando la onda llegaba aquí y hacía ya un ángulo perpendicular, este G, o sea, justamente este G, no, bueno, vamos a poner este punto, ¿no? Ya recordemos que este es el ángulo G. Sí, cuando este G llegaba a 90, es decir, por ejemplo, ya que es la normal, esta es la normal de la superficie, entonces quiere decir que si llega a 90, entonces la onda ya no contribuye al patrón de difracción. Es decir, todos estos puntos que si nosotros, bueno, ahorita estoy exagerando, pero es una onda súper grandota, y en el punto en que la onda más o menos alcanza 90, la normal, entonces G ya dice, ¿sabes qué? Yo ya no contribuyo, pero no, esto es un error. ¿Qué nos dice Kirchhoff? Que es K de pi igual a cero. Oh, ¿qué significa esto, no? Y esto me gusta, quiero profundizar un poco, ¿no? Vamos a dibujar una ondota, ¿no? Y entonces, voy a usar las figuras del zoom. Así, ¿no? Ahí está. Ahí está. Está llegando acá mi aperturota. Vamos a ponerla gruesa la apertura, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Este es el punto P, ¿no? Entonces, quiere decir que hasta los puntos que hagan un ángulo, voy a tomar y esta sería la normal, ¿no? Digamos. Y este es G. Entonces, quiere decir que justamente los puntos, cuando lleguen a esta, por ejemplo, lo que decía Kirchhoff, ¿no? Que más o menos, vamos a contemplar 90, que ¿no? A partir de este punto, estos puntos, que sería este G de 90, ya no van a contribuir. Estos puntos, las onditas, empiezan a generar y ya, esos no contribuyen, pero no. ¿Qué nos dice qué nos dice Kirchhoff? No, literalmente es hasta el otro extremo de P. Esos puntos, estos puntos del frente de onda que hagan un ángulo chi o chi, chi con P, ya no van a contribuir. Quiere decir que toda esta parte, sí, tiene todo el sentido del mundo, porque todas estas partes son pequeñas onditas secundarias que al final, como están más atrás, pues se expanden y una pequeña parte de ellas sí logra pasar. Entonces, podemos ver todo lo que hemos hecho que checa con la parte heurística de Fresnel, y por eso es la genialidad de Fresnel, porque lo hizo a puro coco. Y Kirchhoff dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a matematizarlo, ¿no? Y entonces cuando matematizamos esto nos salen resultados inesperados como este. Y entonces quiere decir que solo hay una zona que no contribuye a P, pero todo lo demás sí. Y entonces es como algo muy importante, ¿no?
Ahora, esta integral de Kirchhoff que tenemos aquí muy bonita, pues presenta dos problemas, ¿no? Esta contradicción matemática del teorema que mencioné, y aparte, no reproduce los valores de UP en la apertura, es decir, en el boundary, en la frontera, no reproduce. Si nosotros ponemos al final un plano, tapamos la apertura o la ponemos un plano súper cerca de la apertura, los resultados de Kirchhoff no, de esta integral de Kirchhoff no checan con los resultados experimentales. Y es justamente por esto, ¿no? Por estas aproximaciones. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, me voy a ir a una nueva parte y es que justamente Fresnel, ahora vamos con un nuevo. Entonces, ¿cómo conocer U y la parcial de U con respecto de N simultáneamente? Bueno, pues está difícil, ¿no? Entonces, no se puede, literalmente no se puede conocer los dos, o tendrías que conocer la función a priori, y es lo que quieres obtener. Entonces, Sommerfeld, el mismo de las condiciones radiativas, corrigió este problema justamente al darse cuenta que solo se podía conocer uno de estos en ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? De hecho, nosotros, o es de Dirichlet, la ecuación diferencial parcial, las condiciones de frontera son de Dirichlet, implica que U es conocido en la frontera, o son de Neumann, implicando que la parcial de U con respecto de N es conocido en la frontera. Entonces, no se pueden conocer los dos. Dirichlet, Neumann. Entonces, Sommerfeld dijo, a ver, si logramos corregir eh, si logramos corregir de tal manera que nuestra integral de Kirchhoff, Fresnel, solamente necesite o U o la parcial de U con respecto de n, matemáticamente queda resuelto. ¿Por qué? Porque, pues, si la parcial de U con respecto de n es cero, perfecto. O lo que pasa es que nosotros tenemos una onda esférica, entonces podemos conocer esta onda esférica en la apertura, ya no nos interesa, ¿sí? Ya logramos, ¿por qué? Porque matemáticamente ya no sería cero y entonces tendríamos una onda existente, matemáticamente avalada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Sommerfeld? Bueno, lo voy a platicar rápido porque Sommerfeld lo que hizo es pues sucede que la función de Green no es homogénea, no es única, ¿no? Entonces, la función de Green no es única. Y entonces, justamente esta no unicidad de la función de Green es lo que nos da la solución totalmente, ¿no? Entonces, no es única esta función de Green. De hecho, si G es una solución a la ecuación de Green o a la ecuación de Helmholtz homogénea, entonces sino la función de Green más menos G también son función de Green. También es función de Green. Uf, entonces Sommerfeld dijo, ¿sabes qué? Pues estamos nosotros, lo que vamos a tener es un problema por la elección de la función. ¿Qué tal si lo arreglamos mediante mejorando la función de Green? Y entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar una función. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a tomar nosotros una función que no tenga este punto singular, porque el problema al final con la función de Green es que la tomamos en el punto de observación como una onda que crece, ¿no? Porque es ahí donde queremos resolver la ecuación de Helmholtz, en el punto P. Y es el punto de observación donde queremos conocer U. Entonces, conocemos ya G, que es la función de Green. Al resolver la ecuación de Green, que es para la ecuación de Helmholtz para Green en este punto P, que nos da una onda esférica que se esparce, pero tiene una singularidad en P, y queremos catafixiar G por U. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues es que G tiene este problema de la singularidad. Entonces,
sea, vamos a, ¿cómo soluciono esto? Entonces, sea P viñeta, el punto imagen geométrico de P, eh, creo que tengo aquí el dibujo. Sí, efectivamente. Queda canción. Entonces vamos a poner aquí. Entonces, sea P el punto imagen geométrico de P, es decir, vamos a trazar un punto exacto, un punto imagen exacto. Aquí voy a hacer suma a esta imagen. Notemos, es el punto P y su imagen P viñeta, que S viñeta y S van a ser iguales, ¿no? Desde este punto Q, ¿sí? Y entonces, pues sucede que vamos a tomar la siguiente función de Green, ¿no? G de P viñeta Q, pues es igual a -1 entre 4pi e a la I K, ay, R de P viñeta Q entre R de P viñeta Q, ¿sí? Y pues que esta, pues claramente se parece a la función de Green, por lo tanto va a ser también solución, es literalmente E a la I K R entre R, es una función es una onda esférica, por lo tanto va a ser solución de la función de Green. Y entonces definimos justamente la función de Green suprema, o vamos a llamarlo así, que va del punto P al punto Q, como G de PQ más menos G de P viñeta Q. Y pues al final pues es la suma, ¿no? Entonces esto va a ser -1 entre 4pi e a la I K R Q P Q, perdón, queda, me está quedando bien feo, R P Q menos más 1 entre 4pi e a la I K R P viñeta Q entre R P viñeta Q. Y entonces, pues esta también va a ser una función de Green. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo tomamos esto? Esto satisface que todo tiene lo mismo. Tenemos las condiciones de radiación de Sommerfeld, por lo tanto, en esta parte que es el SR de integración, se muere. Solamente queda la integración en la apertura. Y era lo que teníamos el problema de conocer U y la parcial, la derivada de U en ese punto simultáneamente que necesitábamos. Bueno, pues sucede que, ¿qué pasa? Bueno, pues sucede que aquí viene la genialidad de Sommerfeld. Sucede que para borrar la inconsistencia matemática de Kirchhoff, al mejorar esta función de Green, pues nosotros tomamos una onda que se propaga del punto P viñeta a V, ¿sí? Que es nuestro volumen de integración. G, pues es completamente bien portada en V. ¿Por qué? Porque no tiene ningún punto singular. Y pues como justamente RPQ es igual a R de P viñeta Q, entonces, notemos G menos, que sería G menos G, esto tiene que ser cero, ¿sí? Cuando RPQ es igual a R P viñeta Q viñeta. Se puede ver desde aquí, ¿no? Si tomamos que estos son iguales, entonces la resta, que sería justamente el signo más, se muere. Y por lo tanto, esta función de Green es cero. Pero ¿qué pasa? Bueno. Entonces, este término que tendría que ver con la función, que tendría que ver con la función de Green, pues se muere, ¿no? Este término en esta integración de Kirchhoff, vamos a verla, ¿no? Eh, Aquí está. Notemos, esta es la que queremos, ¿no? Notemos que si nosotros tomamos G menos, pues esto es cero, ¿no? Por lo tanto, este se te muere. ¿Y qué pasa? Solo necesitarías conocer U. Y claramente la parcial de G menos con respecto de N es diferente de cero, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí justamente tendríamos un 1 entre R y se nos anularía por los signos. Pero, aquí viene lo importante. Mucho ojo, ¿no? Voy a volver a anotar esta integral, ¿no? Que es la integral de inconsistencia, ¿no? Es la doble integral UP, es la doble integral en la apertura
de U, la parcial de G más menos con respecto de N, menos G más menos, la parcial de U con respecto de N, de S. Entonces, si tomamos G menos, pues este se nos anula. ¿Y si, qué pasa? Si tomamos G más, pues sucede que G más cumple que G más, la derivada de este es cero. Y este queda de tarea. Es algo fácil de corregir. Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos G menos, pues UP al final queda como la doble integral en el área de U, la parcial de G menos con respecto de N de S. Y si tomamos G más, pues entonces UP queda como la doble integral de ¿quién? De G más la parcial de U con respecto de N de S. ¿Y esto qué es? ¿Ya nos acordamos? Entonces, justamente, este, este sería un problema de Dirichlet y este sería un problema de Neumann, que serían matemáticamente bien portados, matemáticamente quedaría validada nuestra onda, y entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, voy con el último diagrama, que sería este, bueno, penúltimo, bueno, pues sí, último, porque el otro es nada más. Vamos a ver, ¿no? Si nosotros tomamos este diagrama que es en el plano espejo, pues sucede que bueno, dejo de tarea, es lo importante, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos este plano, que es el plano espejo, ¿qué pasa? Bueno, pues yo dejo de tarea probar que efectivamente G menos de PQ es igual a cero cuando Q pertenece a esta área, a la apertura, y G, la parcial de G más con respecto de N es igual a cero cuando Q pertenece al área. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque al final esto nos permite ver que justamente la teoría nos permite mejorar nuestra teoría para volverla matemáticamente compatible y eso implica sobre la genialidad de Sommerfeld, nos hace cuestionarnos sobre realmente cuando no tenemos una unicidad, entonces, pues eso como que nos invita a poder mejorar y seguir buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta función g pequeña lo que hace es arreglar este problema de la singularidad de P. ¿Cómo? Cancelando, ¿no? O sea, cancelando puntos. Aguas. Tenemos un problema. Siempre tenemos problemas, problemas, problemas. Si no tenemos una teoría perfecta. El problema, ¿cuál es? Y es parte de un punto sumamente fino. Pues que necesitamos que nuestra apertura sea simétrica. Necesitamos que sea plana y que podemos encontrar un punto espejo. Entonces, justamente necesitamos que si en dado caso nuestra apertura no es simétrica, está un poco angulada, está un poco movida, ya no hay un punto espejo y por lo tanto esta teoría de Sommerfeld ya no vale. Entonces necesita forzosamente que ¿Por qué? Porque si volvemos nuestra apertura circular, así como, o sea, dejamos así y luego un huequito o así, ya no es plana. Y entonces ¿qué pasa? Pues ya se quiebra Sommerfeld y la consistencia matemática se rompe. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que entonces Kirchhoff, pues es más general que Sommerfeld. ¿Por qué? Porque Kirchhoff es para cualquier tipo de apertura. ¿Por qué? Porque integramos en el frente de onda que llega a la apertura, que toca esa área fina y nos vale lo demás. Entonces Kirchhoff es más general, aunque tenga una inconsistencia matemática. Por último, pues voy a platicar del principio de Babinet, ¿no? El principio de Babinet, es para mencionar que justamente, hay aperturas o pantallas complementarias, ¿no? Es decir, justamente, este, digamos que digamos que, por ejemplo, si no, yo utilizo este tipo de apertura, pues entonces esto me va a dar un USDP, ¿sí? Pero si yo utilizo ahora este obstáculo, entonces esto me va a dar un US barra de P. Ah, que la canción contigo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si yo sumo justamente si yo tengo mediante difracción justamente este arreglo, entonces, y yo sumo
la suma de la apertura más la suma del obstáculo, esto me da lo mismo que justamente el valor sin perturbar. Entonces quiere decir que justamente es como que la luz se divide, ¿no? O sea, si tú sumas el comportamiento de una apertura y le sumas el comportamiento de la onda justamente con un obstáculo, pues entonces te va a dar la luz como si no hubiera no hubiera obstáculo. ¿Por qué? Bueno, aguas, aguas. Esto es matemático. Esto no es esto no funciona en la práctica, de que tú pongas esto y luego pones un obstáculo y ves luz, ¿no? Aguas, no quiero decir eso, eso no se entiende, el principio de Babinet no es así. Esto simple y sencillamente es una equivalencia matemática de que, por ejemplo, si tú lograste obtener justamente mediante difracción, el patrón de difracción o la intensidad escalar del campo eléctrico en un punto P mediante una apertura, puedes obtener el patrón de difracción de un obstáculo despejando usando el principio de Babinet. Esto no quiere decir, aguas, el principio de Babinet no es experimental, no quiere decir que si tú pones una apertura y luego pones un obstáculo, ¿sí? Entonces, después, o sea, si, claro, una apertura y el obstáculo tiene que ser de este tamaño, ¿no? O sea, no sé, pones una apertura y un obstáculo y los pones así, pasa la luz por la apertura y luego pasa el obstáculo y al final ves la luz completamente como si no hubiera obstáculo. No, 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 no. Eso no es el principio de Babinet. Es simple y sencillamente una equivalencia matemática entre los tipos de apertura. Es decir, la difracción que se genera por una apertura más la difracción que se genera por un obstáculo es igual a la luz sin obstáculo. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la luz se reconstruye a sí misma. Entonces, esto es simple y sencillamente por si logras tú resolver un patrón de difracción de una apertura, entonces ya tienes el obstáculo al mismo tiempo, equivalentemente. No experimental, aguas. Entonces, ¿cuáles son las partes importantes? Número uno, yo creo que la integral de Kirchhoff es la más importante. ¿Por qué? Porque es la más general, y pues que realmente toma ondas esféricas y que vamos a estar usando una y otra vez. La integral de Kirchhoff al final es la buena, lamentablemente, ¿no? O sea, esa es como que la integral de difracción más importante y que nos da, comparándola con Fresnel, porque al final o usas Fresnel o usas Kirchhoff, esas son como las dos más importantes, que al final notemos que si colapsamos y tomamos ángulos muy pequeños, una aproximación paraxial, esto se te vuelve uno. ¿Y qué pasa? Pues que al final literalmente nos debe dar lo mismo. Fresnel y Kirchhoff es lo mismo para ángulos pequeños. Entonces, por eso, no había tanto rollo, ¿no? Claro, o sea, para ángulos pequeños, ¿no? O sea, aperturas muy chiquitas. Entonces, con esto, pues acaba el tipo de integrales de difracción, ¿no? La clase de integrales de difracción. Como partimos desde justamente la ecuación de onda. No voy a deducir la ecuación de onda, ¿no? Desde Maxwell. Usamos Fourier, teorema de Green. ¿Y por qué? Porque recordemos, lo que hace la genialidad de Kirchhoff es darse cuenta de que pues ya la ecuación de Helmholtz estaba solucionada y entonces, como estaba ya solucionada, pues toma una función de Green en el punto P que quiere y intenta, como ya conocemos la función de Green, vamos a intentar catafixiar mediante este teorema la función de Green por la función U y este, lo logramos justamente usando un teorema del valor medio, pero tenemos un problema. ¿En qué área evaluar? Evaluamos, encontramos las condiciones de radiación de Sommerfeld, simplificamos y entonces ahora el problema es que chido, pero tenemos un problema, ¿no? ¿Y cuál es? Pues que tenemos que conocer a priori U y parcial de U con respecto a N. Kirchhoff toma dos aproximaciones y una de ellas pues viole un principio matemático, un teorema muy importante, pero pues no nos ponemos a lloriquear y decimos, ah, ¿sabes qué? Este, pues bueno, lo que pasa es esto, ¿no? Con las aproximaciones de Kirchhoff, llegamos a la ecuación de Kirchhoff, este, hay que tener mucha importancia con los diagramas, tomamos los puntos Q en la apertura,
Llegamos a la ecuación de Kirchhoff, comparamos la de Fresnel y nos damos cuenta que Fresnel tenía un problema justamente en el factor de inclinación. Luego con ello, pues Sommerfeld lo intentó arreglar mediante ponerlo como un problema de ecuaciones diferenciales parciales de Dirichlet o de Neumann. Lo logró parcialmente, pero con una condición muy rígida, que es que la apertura tiene que ser plana. Y al final, pues vimos el principio de Babinet, que es una equivalencia entre patrones de difracción, que nos, o sea, automáticamente si tú tienes el patrón de difracción de una apertura, tienes el de su obstáculo automáticamente, solo despejando. Entonces, esto sería todo por hoy. La siguiente clase que vamos a ver, justamente la difracción de Fresnel y de Fraunhofer. Entonces ya vamos a aplicar estas integrales de Kirchhoff y vamos a aplicarlas de manera geométrica para ver justamente estos patrones de Fraunhofer o de Fresnel. Más que nada los de Fresnel los vamos a tratar en otras clases. Pero vamos a ver justamente patrones de Fraunhofer, que es justamente los discos de Airy, y pues las slits, ¿no? Que son las funciones sinc. Sería todo por hoy. Cambio fuera.